tras conocerse, por supuesto, el índice de inflación, que fue Claro. tan impactante el viernes pasado, por lo cual, además de las medidas que se puso a apurar el equipo económico el fin de semana, el interrogante era cómo iban a reaccionar los mercados, ¿no? Una batería de medidas que pretende, por un lado, incentivar el consumo, como reduciendo, por ejemplo, la tasa de interés de la financiación del programa Ahora 12. Claro, y recordemos que tiene casi un 70%. Así es, y aumentando muy fuerte la tasa de interés de plazos fijos para que la gente mantenga sus depósitos en pesos en los bancos. Alfredo Blanco, economista, nos va a tratar de explicar un poquito el sentido, si es que lo tienen estas medidas, cuál puede ser el efecto que lleguen a tener. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por atendernos otra vez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo recibió la primera información de esto que ha decidido el equipo económico, que se ha oficializado a partir de hoy? Me parece que en realidad no es una sorpresa, porque de los instrumentos que tiene el gobierno, a medida que va avanzando en la aplicación y va perdiendo poder esos instrumentos, bueno, le queda la tasa de interés. El aumento de la tasa de interés básicamente es para tratar de persuadir a algunos agentes económicos que no dolaricen su portafolio. Pero bueno, eso tiene un efecto sobre el nivel de actividad, tiene un efecto en realidad que tiende a desacelerar el nivel de actividad, y ya veíamos que la economía estaba desacelerándose. Con esto va a ser un poco más aguda ese proceso, ¿no? Es decir, creo que de todas las medidas que anunciaron, las más importantes, creo yo, son, en primer lugar, el aumento de la tasa de interés. En segundo lugar, la decisión de intervenir más sobre los mercados de los dólares financieros, del MEP y del contado con liqui. Y en tercer lugar, creo que es, explicitar de que el gobierno va a intentar obtener, algún apoyo del fondo, hacer operativo el swap chino y lograr crédito de los exportadores brasileños con garantía del Banco de los BRICS, es básicamente eso. Ahora, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de tener un plan de estabilización. No hay política económica que funcione cuando no hay credibilidad en los que toman las decisiones, y bueno, el gobierno ha perdido, y Massa, que había asumido con cierto margen por su volumen político, claramente a medida que pasan los meses lo ha perdido. O sea que por ahora el único objetivo del gobierno es tratar de llegar sin que se espiralice la inflación o sin que se quede definitivamente sin un dólar central como reserva, tratar de llegar a la elección. Alfredo, le vamos a poner a la gente un ejemplo de cómo repercute en los depósitos en pesos el aumento en la tasa de interés que ha dispuesto el Ministerio. Ahora está en el 97% anual. Con un ejemplo, un depósito de 100.000 pesos a 30 días, en un mes se llegaría a 108.080 pesos. Y si esta tasa la aplicáramos, la proyectáramos anualmente, es decir, haciendo el ejercicio de que cada ganancia, cada 30 días, se fuera agregando al depósito, de aquí a 12 meses tendríamos una tasa efectiva anual, que así se llama cuando, pensando en que se mantuviera este tipo de interés, esta tasa de interés, y se renovaran los depósitos con la ganancia, llegaría de los 100.000 pesos a 254.160 pesos. Esto para dar una idea de qué se trata esto del aumento de la tasa. La tasa efectiva es 150% aproximadamente, y la tasa mensual es 8%, ¿cierto? Es decir, la cuenta que tiene que hacer la gente es tomar los 97, dividirlo por 12, le va a dar 8 y fracción, y después lo que se hace es, calcular si todos los meses reinvierto lo que gané, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y eso da 150 de tasa de interés, o sea que los 100 pesos se transforman en 250. Obviamente esa tasa es más alta que la inflación, por ejemplo, de los últimos 12 meses, que había sido 108, y entonces lo que trata de hacerse es darle un estímulo para que, la gente se quede en ese plazo fijo. Alfredo.
Sí. Sí, y digamos, ante estas medidas que el gobierno nacional las llama como antiinflacionarias, ¿cuál cree usted que va a ser el impacto más próximo de estos anuncios en el común de la gente? ¿Usted cree que puede llegar a bajar un poco la inflación? ¿Puede reactivarse aún más o reactivarse en definitiva el consumo en algunos sectores que vienen bastante afectados por la suba de precios? No, yo creo que en el muy corto plazo, es decir, muy corto plazo, digamos el mes que estamos transcurriendo, mayo, cuando se conozca el índice correspondiente a mayo, en junio, vamos a ver que sigue siendo un índice, un incremento del índice muy alto y que seguramente va a estar en el entorno de este 8%. ¿Qué es lo que sucede con el nivel de actividad? El gobierno dice, bueno, voy a bajar la tasa de interés de la hora 12, ustedes lo comentaban, para intentar estimular un poco el consumo y de esta manera evitar que el impacto sobre la demanda agregada de la economía sea tan grande que claramente estemos en una instancia de estanflación, ¿no? La estanflación es uno de los problemas más difíciles de resolver para la política económica, porque si se trata de estimular la actividad, puede eso aumentar la inflación, y si se trata de frenar la inflación con un procedimiento como ser la tasa de interés, lo que se hace es generar más recesión. De manera tal que yo no soy muy optimista de que tenga resultados en el corto plazo, porque lo que hace falta en realidad, el índice de precios, es en realidad un indicador de otros desequilibrios que tiene la economía. Y entonces, bueno, las medidas, por supuesto que la inflación responde a muchos factores, los monetarios son muy importantes. Una de las cosas que tiene que tener cuidado el gobierno es que cuando aumenta la tasa de interés, en realidad está aumentando los pasivos que tiene que pagar el Banco Central. Claro, porque el Banco Central tiene, digamos, un título, que son las LELIQ, que las usa para tratar de sacar dinero del sistema para que no haya tanta presión sobre los precios, pero bueno, por eso paga una tasa de interés. En la medida que sube la tasa de la política monetaria, bueno, cada vez tiene que expandir más la cantidad de dinero porque tiene que hacer frente a los intereses. Alfredo, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien.